Ya, entonces vamos a hablar de la elección de la empresa competitiva. La clase pasada ya hablamos un poco de esto. Nosotros vamos a pensar que las empresas tienen un único objetivo, ¿verdad? Maximizar sus beneficios. La clase pasada ya explicamos del por qué, ¿verdad? Porque este es un objetivo grande que te abarca en sí mismo muchos otros objetivos. Por ejemplo, si una empresa quiere ser sustentable en el largo plazo, debería maximizar sus beneficios y quizás reinvertir eso en ir mejorando su forma de optimización. O sea, en el fondo todas las empresas maximizan o deberían maximizar beneficios, pero ¿qué hacen con esos beneficios? Es un segundo paso. Entonces esos beneficios pueden ir al bolsillo del dueño, o una empresa que quiere ser sustentable puede invertirlos en ir mejorando su tecnología, o una empresa que no tiene fines de lucro puede reinvertirlos en ampliarse. Por ejemplo, lo que va haciendo nuestra universidad o la Teletón. No es que de nuestra universidad le damos un montón de plata al Papa, o al gran canciller, o a los herederos de la familia Cases de Brown. Antes de esto, ¿cómo vamos a definir los beneficios de una empresa, sus beneficios económicos? Vamos a usar la letra pi y los vamos a definir como la diferencia entre el ingreso total y el costo total. Siendo el ingreso total todo lo que ingresa en la empresa por sus ventas y el costo total todo lo que le cuesta a la empresa producir lo que vende. Si las empresas son maximizadoras de beneficios, vamos a decir que nuestro análisis va a ser un análisis marginalista, porque vamos a analizar lo que ocurre en el margen de la decisión. Y vamos a tener una regla de decisión de la producción. Vamos a decir que si una unidad adicional de producto, si yo estoy pensando en producir una unidad más de producto, ¿cuándo debería hacerlo? Cuando me dé beneficio positivo. Es decir, me genera un ingreso mayor a los costos adicionales de producirla. Y así voy a ir analizando unidad. ¿Y dónde me voy a detener? La unidad en la que sea negativo. Esa no la voy a hacer. Entonces me voy a detener a la unidad anterior. Y para pasar del positivo al negativo, tengo que pasar por el cero. Entonces 0 va a ser nuestro punto de detención. Lo que vamos a hacer un análisis muy sencillo. Vamos a definir los beneficios como el ingreso total menos los costos totales. El ingreso total va a ser P por Q, ¿cierto? Y el costo total sabemos que si la empresa es eficiente, va a venir de la minimización del costo, ¿verdad? O sea, yo de ahí voy a encontrar mi función de los costos totales eficientes, no cualquier costo total. Y cuando yo maximice, ¿se acuerdan de la función de costo total, cierto? En la función de costo reemplazo las demandas por factores y me queda todo en función de Q. Y me representa cuál es el menor costo para producir Q unidades. Y lo que vamos a hacer algo muy sencillo. Si yo quiero maximizar esta cuestión para elegir el Q óptimo, lo que debería hacer es derivo con respecto a Q e igualo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a derivar con respecto a Q y vamos a igualar a 0. Alternativamente, nosotros podríamos habernos saltado el problema de la minimización del costo y haber descrito la maximización de beneficio de otra forma. Haberle escrito así, como el beneficio igual a P por nuestra función de producción menos el costo total en función de los factores. Yo también podría resolver esto, pero acá tendría que hacer dos condiciones de primer orden e igualarlas a 0. Esa es otra forma, saltándose el problema de la minimización del costo. Pero este no lo aplicamos mucho en este curso, pero hay un par de libros que hacen preguntas de eso, por eso lo quería mencionar. De acá, tú llegas acá y a L estrella, no llegáis a la producción. No llego a cuánto Q debería ser. Pero los reemplazo en la función de X y llego a Q. Eso es como la forma de hacerlo. Y esto van a ser funciones.
tal y como lo hacíamos, demandas. Pero estas van a ser demandas incondicionales o no derivadas, demandas por trabajo y capital. Porque van a depender de R, de W y van a depender de P. No van a depender de la cantidad producida, sino que van a depender del precio del mercado. Estas van a ser demandas de factores incondicionadas. A nosotros, como nos interesa llegar a la oferta, definimos los beneficios con Q, porque de esa forma llegamos directo a la función de oferta. Es un poco distinto. En este caso, ¿las dos son demandas? Sí, las dos son demandas. Perdón, ¿incondicionadas? Las dos son incondicionadas. ¿Dónde está la diferencia con las que obteníamos del otro problema? Es que en el otro problema dependían de Q. Entonces ahí eran condicionadas a Q o derivadas de Q. Nosotros preferimos este problema en este curso porque nuestro objetivo es llegar a la función de oferta. Y si quiero llegar a la función de oferta, que es P en función de Q, necesito Q. Entonces es más útil esa definición. Quise exponer la otra para que vean que también se puede. Al final es un juego matemático, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer va a ser esto. Vamos a derivar e igualar a 0. Si yo tengo ingreso total, ¿verdad? En función de Q, menos el costo total en función de Q, y derivo todo con respecto a Q, ¿verdad? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar la derivada, ¿cierto? Con respecto a Q. Me va a quedar la derivada del ingreso total menos la derivada del costo total igual a 0. Entonces, para que esta condición yo maximice beneficio, ¿dónde me voy a detener? Cuando el ingreso adicional que me dé cada factor, es decir, la derivada del ingreso total con respecto a Q, no cada factor, cada unidad que yo venda, cuando el ingreso adicional que cada unidad que yo venda sea exactamente igual al costo total o al cambio en el costo total que me da esa unidad. Ese cambio en el costo total, nosotros le tenemos un nombre. ¿Cómo se llamaba? El costo marginal, ¿verdad? Y esta de acá también le vamos a poner un nombre, la vamos a llamar ingreso marginal. Entonces vamos a decir que la empresa va a elegir dónde producir justo en ese punto. Justo en ese punto. Inmediatamente vamos a definir bien ingreso marginal, así que no se preocupen. Es justo lo que está en esta misma diapositiva escrito más bonito en Word. PowerPoint. Pero esa es la condición de primer orden. ¿Me asegura que sea el máximo o no? No, espero que de su curso de cálculo hayan aprendido que yo tenga derivada 0 no implica que esté en un máximo o tampoco implica que esté en un mínimo, es la pura condición de primer orden. Necesito asegurar la condición de segundo orden. Entonces, imagínense que tengo esto. Que estoy en un mercado competitivo. ¿Cómo yo sé que esto es un mercado competitivo? Yo lo veo inmediato y digo, esto es un mercado competitivo. ¿Ah? No, eso es que es largo plazo. Segunda pregunta, esto es largo plazo. Todos ven que es largo plazo, ¿cierto? Porque la función de costo parte en 0. Ya. Mercado competitivo tiene que ver con el ingreso total. Acuérdense, los costos no hay nada que ver con el mercado. Cuando hicimos el análisis de costos, ¿miramos el mercado? No, porque depende de la tecnología de la empresa y de los factores. No depende del mercado donde voy a vender el producto. El ingreso total es P por Q. ¿Ven que esa función es lineal en Q? Si yo le sacara la derivada a eso, ¿cuánto me daría? P, ¿cierto? El cambio en el ingreso total con respecto a Q acá sería P. En este caso mi ingreso marginal es constante, P. Por eso yo sé que es un mercado competitivo. Porque por mucho que venda poco la empresa o venda mucho, el ingreso total siempre va variando en P. No afecta el precio. Lo veo de inmediato en ese gráfico. ¿Qué otra cosa me está diciendo el gráfico? Entonces, si yo estoy en un mercado competitivo y tengo una función de costo con forma de S, ¿cierto? ¿Cómo se llamaban estas funciones de costo? ¿Alguien se acuerda? De escala óptima, ¿cierto? Representaban funciones de producción de escala óptima. Va a ocurrir esto. Va a ocurrir que voy a tener dos puntos. Es que no,
Si yo hiciera la función del ingreso total, ven que mi ingreso, o sea, que de mi beneficio sería la diferencia. Entonces mi beneficio en realidad es una función que me muestra un área, ¿o no? Esto sería el beneficio. ¿Lo ven todos? Porque sería la diferencia entre el ingreso total y el costo total. Entonces la pregunta es, si yo les digo que esos dos puntos se cumple, que la diferencia es la máxima, por lo tanto yo tendría derivada 0. ¿Lo ven? Porque la diferencia me daría el número máximo o mínimo. ¿Cuál de los dos tengo beneficio? ¿En el punto estrella o en el punto estrella estrella? Estrella, ¿cierto? Porque ahí el ingreso total es mayor que el costo total. Es decir, acá tengo beneficio, pero acá tengo pérdida. Si yo no tengo cuidado con la condición de primer orden, puede que me quede en la zona de las pérdidas. No en o sea, la condición de segundo orden. Puede que me quede en la zona de las pérdidas y no en la zona del beneficio. Entonces yo acá tengo que mirar la condición de segundo orden. Que la empresa es tomadora de precio. Lo vamos a ver al tiro en detalle, así que no... Déjame... Entonces, la condición suficiente o de segundo orden nos dice que la derivada tendría que ser negativa, porque yo tendría que estar encontrando un máximo, ¿verdad? Yo quiero estar acá. Entonces eso implica que la segunda derivada tiene que ser negativa, ¿no? No sé cómo se lo enseñaron ustedes, pero a mí me lo enseñaron así. Si es carita triste, la derivada es negativa. Son cosas, esas memotécnicas para acordarse, ¿verdad? ¿Cómo sabía que era mercado competitivo? Porque la regla constante que representaba. Ir avanzando y vamos a llegar rápido a eso. Entonces, que el efecto marginal es decreciente. Es esto. Si yo abajo dibujo los beneficios, ven que acá yo tengo mis beneficios, que era lo que yo les decía. Tengo una zona de pérdida, que estaría acá, y tengo una zona de ganancia, que está acá. Entonces, si yo solo miro la condición de primer orden, para mí estas dos son iguales, pues los dos estoy en derivada 0. Solo que acá tengo beneficio y acá tengo pérdida. Entonces tengo que estar en la zona cóncava. Eso es lo que tienen que tener ojo. Esto lo hemos preguntado en prueba. Es poco común que lo preguntemos, pero lo hemos preguntado. Ok, ahora vamos al mercado competitivo. Entonces vamos a partir nosotros analizando el mercado competitivo. Pero antes de eso les voy a decir esto. La empresa maximiza beneficio siempre donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. No importa el mercado que yo esté analizando, siempre es esa condición. Lo que va a ocurrir es que el ingreso marginal va a depender del tipo de mercado. Entonces, en mercados competitivos el ingreso marginal va a tener cierta forma. Y les digo el tiro, igual al precio, constante. En mercados no competitivos el ingreso marginal va a tomar distintas formas. Por ejemplo, el único caso de mercado no competitivo que vamos a ver nosotros en detalle, bueno, cartel y monopolio, el ingreso marginal va a ser menor que el precio. Va a ser la derivada de Q con respecto a P por Q menos P. Va a ser menor que el precio. Lo vamos a ver en un rato. Tal vez. No hoy. Lo vamos a ver después de la prueba probablemente de monopolio. Entonces, ¿qué necesitamos para que un mercado sea competitivo? Vamos a necesitar 5 condiciones para que un mercado sea perfectamente competitivo. Vamos a decir que el producto tiene que ser homogéneo. ¿Se acuerdan? Esa ya la teníamos, ¿no? Muchos vendedores y compradores. Y acá viene el elemento clave. Si el producto es homogéneo y hay muchas empresas, cada empresa no va a poder influir en el precio del mercado con sus acciones. Ese punto en realidad es una consecuencia de estos dos elementos. Esos dos elementos implican que el cambio en el precio del mercado, que sabemos que es una función de la cantidad de mercado, ¿cierto?
Porque viene de la demanda. Si yo tengo acá la demanda, ¿verdad? Yo sé que es Q en función del precio, ¿verdad? La inversa de la demanda, que es despejar P, yo podría decir que entonces el precio es una función de la cantidad de mercado, ¿o no? Y hasta sé el signo. Yo sé que estas son funciones negativas, ¿cierto? Inversa, porque tengo la ley de demanda. Todo eso lo sabemos del primer módulo del curso. Entonces, vamos a decir que el precio con respecto a la cantidad de mercado es negativo, ¿cierto? Eso lo sabemos. Pero que la cantidad de mercado con respecto a la cantidad de cada empresa es aproximadamente 0. Es decir, cada empresa produce muy poquitito del total del mercado. Esto va a implicar que, por ende, si yo usara algo así como la regla de la cadena, que el cambio en la demanda o en el precio con respecto a la cantidad de cada empresa, por ende también va a ser aproximadamente 0. ¿Se entiende la idea? Eso era lo que yo iba. Por lo tanto, mi ingreso marginal, ¿cuánto va a ser? En un mercado competitivo. Sabemos que es P respecto a Q grande por Q, ¿cierto? ¿Ese va a ser el ingreso marginal de la empresa? No, digo, la derivada de eso con respecto a Q, ¿verdad? Ese es mi ingreso total. Si yo derivo eso con respecto a Q, ¿cuánto me va a dar? Yo tendría que usar, si lo hiciéramos como real, ¿verdad? Tendría que usar la regla del producto, ¿o no? Entonces diríamos, ¿cómo cambia P cuando cambia Q por Q, ¿cierto? La derivada del primero por el segundo, más la derivada de Q con respecto a Q por P, ¿cierto? Esto es 1 y esto de acá es 0. Entonces, ¿cuánto nos queda el ingreso marginal? Igual al precio, que era lo que yo le decía a la compañera. Por lo tanto, el ingreso total es una constante con respecto al precio también. Sorry que estoy usando tanta derivada para explicarlo, pero a veces creo que estos son los pocos cursos que a veces la derivada deja más claro que las palabras. En otros cursos uno usa pura palabra, nada de derivada. Las otras 3 condiciones son que empiezan a delimitar un poco nuestro análisis, que es que los factores de producción son perfectamente móviles entre mercados. Por lo tanto, no tengo problemas si yo quiero agrandar mi producción. No voy a alterar los precios de los factores. Este significa que W y R van a ser constantes con respecto a Q. No dependen de mi producción. Para los que han dado el curso más veces, este supuesto implica que estamos en una industria de costos constantes. Ese factor es el que implica que el tipo de industria que estamos analizando ahora es una industria de costos constantes. El siguiente es que hay información perfecta, todos conocen los precios, no hay información privada, y que no hay costos de transacción. Si yo le compro al vendedor de 2 cuadras más allá y el vendedor de acá, no tengo ningún costo de ir a comprarle al otro vendedor. Ese supuesto a veces lo rompemos en monopolio. Cuando queremos que no haya arbitraje, por ejemplo, ponemos un costo de que hay que ir lejos. O estamos en una isla y no hay comercio entre las islas. Ok. No hay costos de transacción. La verdad, nosotros estas 3 no les vamos a... En el fondo nosotros vamos a usar estas 3 condiciones. Para nosotros son las 2 más importantes. Y esta es la que no está allá. Que es la que va a hacer que no seamos monopolio. Que no existen barreras de entrada ni salida. Tanto cabida... A lo mejor debería hasta borrar esa diapo. Esta es como más un resumen como la vamos a usar nosotros. No importa, muchos compradores y vendedores y los bienes son homogéneos, por lo tanto, las empresas no influyen en el precio. El precio, es decir, son lo que llamamos precio aceptante. Esta condición de no influir en el precio es lo que llamamos precio aceptante. La empresa acepta el precio que está en el mercado, porque no tiene la capacidad de influir en él. Y la última es la que te asegura
que en el largo plazo la empresa va a llegar a un equilibrio, que no existen barreras de entrada ni salida en el mercado. Esta condición nos asegura el equilibrio de largo plazo. Solo la vamos a usar ahí, en el largo plazo. Voy a tratar de alcanzar a llegar a la condición de largo plazo. ¿Cómo andamos en el tiempo? 11, sí. Sí, yo creo que demás. Entonces, precio aceptante significa que los precios se fijan a nivel de mercado, que generan dos cosas. Entonces, de ahí les voy a mostrar bien bien lo que significa. Se fijan a nivel de mercado y generan dos cosas: que las acciones de un vendedor o un comprador, su efecto es insignificante en el precio, que era lo que les decía recién. Y por ende, cada comprador y vendedor no intentan regatear, toman el precio como dado. Fíjense ustedes, ¿han ido alguna vez a Ripley a regatearle al comprador, o sea, al vendedor? No, aceptan el precio que hay porque es el que hay. Y si hay descuento, mejor. Pero no van y le dicen, oye, ¿por qué no me has sido un descuento? Como que uno no lo acepta nomás. Por eso uno no va donde la señora del negocio de abajo y negocia, ¿no? Aunque ustedes le podrían decir, oye, si me hace un descuento y no me dé boleta. Voy a borrar eso de la grabación. Uno podría negociar eso. Podría negociar eso. Ya. Entonces lo que les decía, el ingreso marginal va a venir de esto del ingreso total. Con el ingreso total podemos definir el ingreso medio. No lo vamos a usar mucho nosotros, que simplemente es dividir por Q. Así como hacíamos el costo medio y el ingreso medio es dividir por Q. Cambio. Ya. Y el ingreso marginal es... No le quiero dar vuelta a esa tabla. Si quieren, ese es un ejemplo de los ingresos. Si quieren verla con atención en la casa, lo pueden hacer. Quiero llegar rápido para acá y esto ya lo expliqué. Entonces, ¿de dónde vienen los precios? Vamos a decir que la empresa, el precio se fija en el mercado. En el mercado se fijan los precios. ¿Y cómo se va a fijar? Como lo vimos al principio del curso. Oferta igual demanda. Precio de equilibrio. Listo. Ahí está nuestro precio de equilibrio. Pero vamos ahora a hacer el zoom en una empresa, una firma. Y para esa firma, en el mercado competitivo, ya sabemos que por mucho que venda, o venda mucho o venda poco, siempre puede vender al mismo precio. Porque es tomadora de precio. Por ende, su ingreso marginal es constante. ¿Lo ven? Por lo tanto, en realidad, para esta empresa, la demanda del mercado no es relevante. O sea, si baja el precio, reduce el precio. La empresa no tiene dominio en el precio. O sea, podría. Pero imagínate qué pasaría. Si la empresa de mercado subiera el precio, no vende nada. Vende cero. Basta que sube el precio en Bueno, este es como el caso extremo. Pero imagínate que sube el precio en 10 pesos y tú sabes que el competidor de al lado lo tiene al precio de mercado. Nadie le va a comprar al que lo tiene más caro. Todos lo van a comprar en el competidor. Entonces no tiene ningún incentivo a subir el precio. Piensa al otro lado. ¿Tengo incentivos para bajar el precio del precio de mercado? Porque si yo vendo el precio de mercado, vendo todo. Eso es lo que significa un mercado competitivo. Logro vender todo el precio de mercado. Si vendo a menor que el precio del mercado, igual vendo todo. Entonces, ¿tengo algún incentivo a bajar el precio? Tampoco. ¿Lo ven? Entonces, todos mis incentivos están en aceptar el precio del mercado. Por lo tanto, la empresa va a elegir eso. Y yo ya les dije dónde va a elegir. ¿Dónde va a elegir la empresa? Aquí hicimos una larga... mira, vamos con una lista bastante larga. Eso. ¿Ven? Yo ahí tengo un apoyo como de la idea, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a elegir la empresa tomadora de precio? Dijimos, ingreso marginal igual al costo marginal, ¿cierto? Entonces, si mi costo marginal fuera, no sé, 2Q, ¿cierto? Porque costo marginal nos queda con funciones de Q. ¿Cómo me quedaría este gráfico? Un ejemplo. ¿Dónde yo podría graficar el costo marginal? ¿Tiene sentido que lo grafique en el mercado entero? No, porque es de una empresa. ¿Puedo graficarlo en ese gráfico? ¿Qué unidades tengo? Q está medido en unidades, ¿cierto? Es la misma, ¿verdad? Unidades por tiempo. No hay problema. ¿Y el precio? ¿En qué está medido el precio en el mercado? En dinero por unidad, ¿cierto? Dinero
por unidad. ¿Y el costo marginal en qué está medido? En dinero por unidad. Entonces, en realidad, sí lo puedo graficar acá, el costo marginal, en ese mismo gráfico. Entonces, yo podría graficar así, costo marginal. Entonces, la empresa, vimos que donde le va a convenir producir, en ese punto. ¿Y cuánto va a producir? Justamente esta cantidad. Porque ese es el punto que maximiza el beneficio. ¿Ven? La solución no es tan complicada. No es tan complicada. Acá se ve más raro el gráfico, por eso hice primero ese gráfico antes de hacer este. Entonces vamos a definir primero la oferta del corto plazo. ¿Por qué yo sé que ese es corto plazo? No, en este caso no. ¿Por qué sé que es corto plazo? Porque tengo dos curvas que deberían ser iguales en el largo plazo, pero acá son distintas. ¿Cuáles son? El costo medio, ¿y cuál? El costo variable medio. Si fueran iguales, entonces no dibujo el costo variable medio, estoy en el largo plazo. En cuanto me dibujan el costo variable medio, yo sé inmediatamente que estoy en el corto plazo. Entonces esto sería corto plazo. Entonces, ¿por qué yo sé que este punto va a ser el que me maximiza el beneficio? Porque miren, imagínense que produzco una cantidad mayor que esa, Q2. Si produjera una cantidad mayor y digo, no, chao, voy a producir una cantidad mayor porque el precio está bueno. ¿Cuánto beneficio tengo? ¿Cómo calculo el beneficio en ese caso? Todavía no vemos cómo ver el beneficio gráficamente fácilmente. Lo vamos a ver al tiro. Beneficio. Sabemos que es P por Q menos costo total, ¿cierto? En función de Q. Voy a hacer trampa. Voy a dividir por Q. O factorizo por Q, digo. Si factorizo por Q, ¿qué me va a quedar? P menos costo total dividido en Q. ¿Y cuánto es costo total dividido en Q? Costo medio. ¿Cierto? ¿Todos claros con lo que hice? Simplemente factorice. Entonces, para que el beneficio sea positivo, el Q siempre es positivo, así que no es relevante. Esto de acá me va a decir el signo del beneficio. Entonces, los beneficios van a ser positivos ¿cuándo? Cuando el precio sea mayor que el costo medio. ¿Lo ven? Los beneficios van a ser cero ¿cuándo? Cuando el precio sea igual al costo medio. Entonces esta recta me va a quedar en cero, el beneficio me queda en cero. Y los beneficios van a ser negativos ¿cuándo? Cuando el precio sea menor que el costo medio. Entonces miramos acá, ¿tengo beneficio o tengo pérdida? ¿Dónde veo el costo medio? Aquí está, costo medio. Justo está aquí, en ese caso. Entonces, ¿cuántos son mis beneficios? Va a ser esta diferencia por todas las unidades producidas, ¿cierto? Porque hay que multiplicarlo por Q. Los beneficios van a ser el costo medio menos el precio multiplicado por Q. Por eso me queda todo el área. Que era lo que yo les decía, va a ser costo medio, el precio menos el costo medio multiplicado por Q. Por eso nos queda esa suma. ¿Todos lo ven? En este caso Q2. Igual yo esto lo estoy grabando, así que pueden después mirarlo con detenimiento en la casa. Si estoy en el punto que estamos diciendo que maximiza beneficio, ¿En qué punto estamos ahora? estaba acá, en el Q2. Sí. ¿Hice bien el gráfico, no? ¿Precio? No, pues lo estoy viendo al revés. Soy una gitulia. Ya, perdón chiquillo. Claramente me están mirando con cara de eso. Porque acá arriba no es el precio, pues estoy súper equivocada. Ese no es el precio, ese es mi costo marginal. ¿Lo ven? Mi costo marginal es mayor que mi costo medio. Si yo estuviera en este punto de acá,
Y quisiera saber, déjenme dibujarlo con otro color. Ya, déjenme repetir lo que estoy acá diciendo. Borrón y cuenta nueva. Todos me quedaron claros con esto, ¿cierto? Como yo mido si tengo beneficio o pérdida. Súper. Entonces, el argumento acá es mostrarles que efectivamente este punto es donde debería producir la empresa. Donde el costo marginal es igual al precio o al ingreso marginal. ¿Ya? Y si yo eligiera cualquier otro punto, tendría peores beneficios. Porque en ese punto maximizo el beneficio. Entonces, ¿cuánto beneficio obtengo en ese punto? ¿Dónde está mi costo medio? Está acá, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera graficar el beneficio ahí, sería toda esta área de acá. Lo vamos a hacer con verde. Sería toda esta área de acá, ¿cierto? Ahí sí. Sorry, chiquillo, fue un lapso. Pero imagínate que alguien te dice, no, si tenéis beneficio deberíais producir más, porque tenéis beneficio, ¿cierto? Entonces ya, saltemos, produzcamos Q2. Imagínense que produzcamos Q2. ¿Cuánto es el costo medio de Q2? Está acá, ¿cierto? ¿Cuánto es el costo marginal de Q2? Está acá, súper alto, costo marginal. Estoy en un punto donde el costo marginal es mayor que el precio, ¿cierto? ¿Cuántos beneficios sacaría? ¿Ven que justo ahí el costo medio es igual al precio? Entonces ahí sería beneficio cero. ¿Lo ven en ese ejemplo? Justo en ese punto mis beneficios son cero. Porque el costo medio justo se intersecta con el precio. Entonces si produzco más, gano menos beneficio. Si produjera un poquito más, digan, ya, entonces no hagamos Q2, hagamos Q3. No se ve. Hagamos Q3. Y produzco un poquito más. ¿Ven que el beneficio es más chico también? El beneficio también es más chico. Sí, en este ejemplo sería el precio igual al ingreso medio igual al ingreso marginal, todo es precio. Eso es lo que pasa en un mercado competitivo. Ahora digamos lo contrario. Entonces mejor produzcamos menos. Que no tiene mucha lógica. Si ya tengo beneficios, ¿por qué voy a producir menos? Pero alguien diría, no, es que tu producto va a ser más exclusivo, produce menos. Ok, ya, produzcamos Q1. En Q1, ¿cuánto es mi costo marginal? Mi costo marginal está acá. Es menor que mi costo medio. Y menor que mi precio. ¿Cuánto sería mi costo medio en ese punto? Ya, yo hago la traslación, ¿cierto? Y acá voy a tener mi costo medio. Y acá está el precio. ¿Qué tengo? ¿Tengo beneficio o tengo pérdida? El precio es mayor que el costo medio. Tengo beneficio en ese punto igual. Ya. Pero ven que es mucho más chica los beneficios. Yo podría hacer este ejercicio con todos los puntos. El tema es que ¿dónde se me va a maximizar el beneficio? Siempre en ese. Donde el precio es igual al costo marginal. Entonces yo espero que de acá saquen una lección. Con el costo marginal, ¿qué encuentro? Encuentro Q estrella. Y con el costo medio, ¿para qué me sirve el costo medio? Para saber los beneficios. Por eso esas dos funciones son tan importantes. Y les dimos tanto hincapié en la unidad anterior para encontrarla. Porque nos dicen los dos elementos claves de esta unidad. Dónde están los beneficios y cuánto va a producir la empresa. Cuánto le conviene producir. Entonces, vamos. ¿Ven? Esto es justo lo que yo expliqué recién. Ahora lo vamos a hacer. Ahora lo vamos a voy a dar más vueltas. Entonces definamos la oferta del corto plazo. La oferta de la empresa del corto plazo. Entonces esto es corto plazo. En el corto plazo, ¿cachan? Que si voy a elegir mi oferta, ¿y cómo lo voy a hacer? Voy a decir que el precio va a ser igual al costo marginal, ¿cierto? Entonces, para cada precio, voy a decir, dime un precio, voy a producir este Q. Ok, dame otro precio, voy a producir este otro Q. Dime otro precio, este otro Q. Es obvio que esa es mi función de oferta. Entonces, en realidad, mi costo marginal me hace la función de oferta. Hagamos un ejemplo. Ejemplo. Imagínense que mi costo marginal, que mi precio es P, cualquiera, y mi costo marginal es 3Q. ¿Cierto? ¿Se acuerdan los costos marginales? Yo derivaba y me quedaba una función con Q, ¿o no?
Ok, ¿es una oferta? ¿Qué le falta para hacer oferta? No, la oferta es Q en función de P, ¿cierto? Entonces simplemente despejo Q. Se va a hacer P dividido por 3. Oh, llegamos a la oferta. Miren qué fácil. Oferta. Por eso que prefiero hacer un ejemplo en este punto, porque sé que uno queda como confundido. ¿Y cómo es precio o el costo marginal? No veo la oferta. Es que hay que despejar para el otro lado nomás. No tiene más ciencia que esto. Impactante, ¿verdad? Impactante. Ok. Ahora la pregunta es, ¿esta oferta es relevante en todo el tramo de esa función o no? Miren la función. Eso aparece como una constante, ¿cierto? En esta función va a haber un tramo donde tengo beneficio y un tramo donde tengo pérdida, ¿o no? ¿Por qué? Porque ese punto me lo da el costo medio. Para cualquier precio que sea mayor que el costo medio, sabemos que vamos a tener beneficio, ¿cierto? Y para cualquier precio que sea menor que el costo medio, vamos a tener pérdida. Entonces, ¿es obvio que la oferta va a ocupar este tramo? Sí, la empresa va a producir cuando tenga beneficio, es obvio. Lo que no es tan obvio, y me pregunta es, ¿qué pasa con este tramo? ¿La empresa producirá con pérdida o no? Se supone que esto ustedes ya lo leyeron. Se supone. ¿Alguien me da la respuesta? ¿La empresa producirá con pérdida o no en el corto plazo? Puede producir con pérdida, pero no siempre, ¿cierto? Hay un punto a partir del cual la pérdida es como aceptable y hay una pérdida que es inaceptable. ¿Qué punto me va a dar eso? El costo variable medio. Ahora explico la lógica para todos los que no lo leyeron. A uno cuando instala un negocio siempre le dicen hay que perder para ganar, ¿cierto? Como que al principio no puede que tenga pérdida, porque estás recién conociendo el negocio, a lo mejor no tomaste la decisión del tamaño óptimo de la empresa, etc. Pero si pierdes y después se acaban todos tus contratos y buscas el tamaño óptimo y en el tamaño óptimo igual pierdes, no hay por dónde y te vaya a ir de ese mercado. Pero hay empresas que en el corto plazo toman la decisión de operar aunque tengan pérdida. O toman la decisión de cerrar pero momentáneamente. Se me cayó el palito de... ahí está. Saqué la tapita. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, miren esto. ¿Alguien de acá es de Quintero o zona como estas de playa, San Antonio? No, bueno, San Antonio ya no es playa. Quintero, quizás Reñaca es playa, más o menos, ¿cierto? No se me ocurren más. Ventana, Horcones, etcétera. ¿Alguien es de alguna de esas zonas? ¿No? ¿Concón? No sé si Concón cuenta. Bueno, Concón yo creo que cuenta, pero la zona como de la playa. ¿Se han fijado que hay locales como que cierran todo el verano? Y abren solo cierran todo el invierno y abren solo en verano. Nuestra fotocopiadora hacen lo contrario. Cierran en verano y abren todo el invierno. O cierran el domingo. Eso no significa que dejaron el mercado, sino que tomaron cierto intervalo para no tener oferta, no producir. Entonces, ¿cómo decido eso? Eso lo vamos a llamar la decisión de abrir. La decisión de apertura. Y la decisión de abrir va a venir de esto. Entonces lo vamos a llamar la decisión de abrir. Entonces la decisión de abrir es producir un Q positivo. Si cierro, hago Q negativo, ¿cierto? O sea, Q0, digo. No se puede producir negativo. Entonces si abro, Q es positivo. Si cierro, Q es 0. Pero abrir o cerrar se refiere a una decisión del corto plazo. Cierro por el domingo. Por ejemplo, las peluquerías. Uno va a la avenida Valparaíso, se quiere cortar el pelo, estáis perdidos, tenéis que ir al mall. Si es que es el domingo, ¿cierto? Por ejemplo. O cerrar a la hora del almuerzo, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué tendría que comparar yo
para ver si me conviene una de esas dos decisiones. ¿Qué debería comparar la empresa? Beneficio. Beneficio, es lo lógico. Entonces yo debería abrir. Entonces, ¿cuándo voy a abrir? Cuando el beneficio de producir alguna cantidad positiva sea mayor que el beneficio de producir cero. En esos momentos voy a abrir, ¿o no? ¿Se entiende la idea? Ok, desarrollemos esta ecuación. Entonces, ¿cómo sería el beneficio de producir cero? Está más fácil. No, no es cero. ¿Corto plazo? Ah, ya, hagámoslo, desarrollémoslo. Sería P por Q, pero Q es cero. ¿Cierto? Menos el costo total de producir cero. ¿Cierto? Ya, ¿cuánto sería mi ingreso total? Si quieren lo pongo, mejor lo escribo así. Sería el ingreso total de producir cero menos el costo total de producir cero, ¿cierto? Ingreso total de producir sería P por cero menos el costo fijo más el costo variable de producir cero, ¿cierto? Y dijimos que eso era cero. Por lo tanto, ¿de cuánto serían mis beneficios de producir cero? Pierdo el costo fijo, ¿cierto? Porque abre o cierra, igual tengo que pagar el arriendo. Esa es como la idea. Ok, veamos el otro lado. ¿Cuántos serán los beneficios de producir una cantidad positiva? Bueno, va a ser ingreso total menos el costo total, ¿cierto? De producir Q. ¿Cuánto es el ingreso total de producir Q? P por Q. ¿Y cuál es el costo total de producir Q? Sería el costo fijo menos, o sea, más el costo variable de producir Q. ¿Ven? Entonces voy a tener P por Q menos el costo fijo por acá menos el costo variable de producir Q. Como tengo costo fijo en los dos lados, el costo fijo es irrelevante para mi decisión. ¿Lo ves? Porque lo pago, abra o no abra. Entonces igual tengo que pagarlo. Chao con el costo fijo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando el precio por el Q, es decir, mi costo, mi ingreso total, sea mayor que el costo variable, me va a convenir abrir. Pero nuestro gráfico está con los medios, ¿o no? Por lo tanto, divido por P y me va a decir que, divido por Q, y me va a decir que cuando el precio sea mayor que el costo variable medio, me va a convenir abrir. Por eso la oferta, ahí lo voy a alejar un poquito, entonces ahí podemos ver todo el desarrollo. Por eso la oferta de corto plazo va a tener un tramo donde no voy a producir nada, que va a ser cuando el precio sea menor que el costo variable medio. Hasta aquí la empresa va a producir cero. Y desde este punto la empresa va a empezar a producir. Entonces todo lo que estoy marcando con negro va a ser la oferta de la empresa de corto plazo. Uno de esos tramos va a tener ganancia y uno de esos tramos va a tener pérdida en el corto plazo. Y esa sería mi oferta de corto plazo. ¿Se entiende? Yo no entiendo, en una de las diapos anteriores te explico cómo podía haber beneficio, pero más chiquitito. Claro. Al lado izquierdo del... Sí, puede haber beneficio. Al final lo que tienes que hacer es comparar precio con el costo medio. Entonces, mientras el precio sea mayor que el costo medio, por arriba tienes beneficio. A ver, déjame a ver si lo muestro más claramente con un mono. Si no produce nada, Deme un segundo. ¿Qué color no usado? Amarillo. Ya. Ya. Esto, mira. Imagínate acá va el precio. Si el... Quedó muy grueso, ¿cierto? Ya, déjeme usar... Es que quiero mover eso. Ya, ese está bien. Ya. Entonces, imagínate que acá va el precio.
Si el precio se mueve por acá, ¿cómo va a ser? Va a ser menor que el costo variable medio y menor que el costo medio, ¿cierto? Por lo tanto va a haber pérdida y no voy a producir. El precio se va a ir aumentando, ¿cierto? Y en este tramo el precio va a estar entre el costo medio y el costo variable medio. Entonces, fíjate que el precio, si está ahí, siempre me va a dar pérdida. Lo que pasa es que esta es la pérdida aceptable, ¿cierto? Donde pierdo más cerrando que abriendo. Y acá arriba vamos a estar donde ya tengo beneficio. Mientras más alto el precio, obviamente voy a tener más beneficio, porque me voy a ir separando cada vez más del costo medio. ¿Se entiende? Bajo el costo variable no produzco nada, ¿no es cierto? Bajo el costo variable medio no produzco nada, produzco cero. Entonces voy a estar en la línea negra. Pero igual pierdo. Igual pierdes el costo fijo. Lo que pasa es que si tú produjeras en este tramo, perderías el costo fijo más una parte del costo variable. Acá no se toma en cuenta los costos, o sea, la oportunidad. ¿Qué cosa de oportunidad? Sí, pues acuérdense que dentro de mis costos totales están los costos de oportunidad. Ya están incluidos en los costos marginales, ya está metido ahí. Ya tiene todos los costos económicos relevantes. ¿Cómo estamos? Uy, ya estamos ahora. Entonces es la decisión de cerrar. Cerrar significa una decisión de corto plazo de no producir nada por un periodo de tiempo, bajo las condiciones actuales del mercado. Salirse se refiere a la decisión de largo plazo de dejar el mercado. Entonces en el largo plazo, cerremos la idea. Esa va a ser nuestra oferta de corto plazo entonces. Bajo el costo variable medio, la empresa cierra, y sobre el costo variable medio, la empresa produce. Hay un tramo donde tengo pérdida y hay un tramo donde tengo ganancia. Esa es como la idea.